Repasando, existen dos tipos de glándulas. Por un lado, tenemos las glándulas exócrinas, las cuales vierten sus productos en superficies como la piel o el revestimiento interno del estómago. Como ejemplo de ello, tenemos las glándulas sudoríparas. Y por el otro lado, tenemos las glándulas endócrinas, las cuales vierten su contenido hacia la sangre y difundirá a través de ella hacia órganos blancos. Como ejemplo de ello, tenemos la hipófisis. Como bien se acordarán, las hormonas son moléculas orgánicas que se segregan en una zona del organismo que, mediante los vasos sanguíneos, se difunden o transportan hacia otras partes del cuerpo, donde actúan en determinados órganos o tejidos blancos. Las hormonas cumplen las siguientes características. Tienen una estructura química específica, son transportadas en sangre por transportadores, regulan procesos fisiológicos, son activas en pequeñas cantidades, se sintetizan según la necesidad del organismo, tienen receptores específicos, se inactivan una vez cumplida su función y cuentan con un sistema de autorregulación, conocido también como feedback, tanto positivo como negativo. Las hormonas poseen los siguientes sistemas de autorregulación. Por un lado, tenemos la autorregulación positiva, la cual ocurre cuando hay una baja concentración en sangre de hormonas, por lo que produce una estimulación de su síntesis en las glándulas productoras. Y por el otro lado, tenemos la autorregulación negativa, la cual ocurre cuando la concentración de hormonas en sangre es mayor, por lo que produce una inhibición del proceso de síntesis en las células productoras. Existen tres tipos diferentes de hormonas. Entre ellas, tenemos las hormonas esteroideas, las cuales son derivadas del colesterol. Como ejemplo de ello, tenemos la testosterona. Luego, tenemos las hormonas proteicas, las cuales son derivadas de las proteínas. Como ejemplo de ello, tenemos la insulina. También están los aminoácidos modificados. Como ejemplo de ello, tenemos a la adrenalina, la cual es derivada de la tirosina. Y por último, están las prostaglandinas, las cuales son derivadas de ácidos grasos. Las diferentes formas de comunicación de las células por medios hormonales se los definen de la siguiente manera. Endócrina, que es cuando un mensajero químico viaja a distancia hacia un órgano blanco por sangre. Autócrina, que es cuando el mensajero actúa sobre la misma célula productora. Y parácrina, la cual ocurre cuando actúa sobre células vecinas. Existen diferentes tipos de estímulos para la regulación hormonal. Entre ellos se encuentran los estímulos externos, los cuales son la luz, el sonido, el olfato, el gusto, el tacto y el calor. Luego tenemos los estímulos internos, los cuales son los cambios osmóticos, los cambios de temperatura y los cambios químicos. Y por último, tenemos la estimulación de hormonas tróficas, las cuales son las tiroides, las gónadas y las suprarrenales.